Bienvenido a este video. Estaremos viendo lo que serían las dimensiones o el manejo de dimensiones en CSS. Muy bien, yo tendría acá un recuadro con este elemento acá, el cual sería un artículo respectivamente y tendríamos su clase primero. Entonces vamos a trabajar con el mismo. Lo he puesto un borde rojo para que se note el mismo. Entonces, lo que yo hago con los siguientes elementos, como el width, sería establecer el ancho del mismo. Por defecto viene auto, generalmente se va acoplando al ancho de la ventana o el viewport. Entonces, voy a guardar, actualizo y a medida que voy recorriendo se va adaptando. Como vemos, se nota el recuadro rojo. E incluso voy a ponerlo 4 para que se note mucho mejor. Entonces se nota el recuadro rojo. Otra de las cosas sería que puedo establecer un valor determinado. Significa un valor exacto. Por ejemplo, le puedo decir 400 píxeles de ancho. Entonces esto es para el ancho, el width. Y vemos que estaría ahora sus 400 píxeles. También puedo decirlo y jugar con dos valores con el width. Uno que sería el tamaño mínimo aceptable. Y lo pongo, por ejemplo, min-width. Entonces, el mínimo valor va a ser 400 píxeles. Menos de eso no va a ser. Entonces, lo demás, pues, tampoco lo he establecido el máximo. Ahora solamente el mínimo. ¿Qué significa eso? A medida que vaya esto moviendo, pues de ancho no hay problema. Se va a mantener siempre auto. Pero cuando yo vaya a hacer más pequeño y llegue al valor mínimo, 400 píxeles, menos de eso no se está haciendo pequeño. Si hago scroll así, vemos que menos de 400 no se está adaptando, porque he dicho 400 como mínimo. Entonces me está manteniendo mínimamente 400 píxeles. Y puedo hacerlo más grande, se adaptan, pero más pequeño no. Igualmente puede ser con máximo. Le puedo decir máximo 400 píxeles. Entonces, si vemos aquí, pues sí tengo espacio en la parte derecha, pero no sé, más grande de 400 no se está haciendo a pesar de que tengo espacio en la derecha. Para eso sirve máximo. Muchas veces estos dos lo trabajamos en conjunto. Le puedo decir el mínimo, por ejemplo, que sea así, mínimo width, que sea algo así, digamos, de unos 300 píxeles. Y el máximo sea de 600 píxeles. Significa, ahora voy a actualizar, significa que más de 600, aquí vemos, no me está haciendo grande, está llegando máximo al 600. Y cuando hago pequeño, pues menos de 300 no lo va a hacer. Ahí, vamos a ver. Aquí no estamos poniendo píxeles, nos hemos olvidado, por eso se está aquí a la fuerza adaptando. Ahora sí. Entonces, hasta ahí es 300, ahí llega a 300 y ya no quiere hacerse más pequeño. Ahí. Si hago más pequeño, la caja roja no lo hace. Tendría que hacer scroll, pues para ver los 300. Similarmente, si hago así grande, 600 llega como máximo y lo demás me lo deja. Esto utilizamos a veces para poder nosotros establecer que por más que lo haga así totalmente grande el navegador o viewport, no va a pasar, no se va a hacer más grande, así que nosotros vamos a tener la certeza de configurarlo y al hacerlo más pequeño también vamos a tener la certeza de que la caja va a seguir con esos 300 píxeles que acabamos de establecer. Entonces vamos a tener un control mucho más específico. También podríamos hacerlo en base a las necesidades con el width y le decimos en porcentajes. Por ejemplo, el máximo puede ser 100% para mantener la coherencia y ahora estaría 100%. Si lo hago más grande ahí, vemos que se adapta, más pequeño que se adapta como el original. Pero ¿cuál es la diferencia? Veamos muy bien. Por ejemplo, el de abajo yo tendría
el cual se llama segundo, la segunda sección. Y le voy a poner un borde ahí de 4 píxeles también, sólido y color azul. Muy bien, veamos esto. Por lo tanto, yo le puedo decir que el mismo flote hacia la parte izquierda, acá. Muy bien. Y ahora le voy a decir que el ancho del primero, acá, sea un 50%. En este caso le voy a decir un 30%. Ahí. Y aquí se supone que tendría que ser un 70%, pero como hemos perdido espacio aquí unos cuantos píxeles, en vez de 70 lo voy a poner 65%. Muy bien. Y voy a guardarlo. Y lo voy a decir también aquí que flote a la izquierda. Muy bien. Entonces observamos lo siguiente. Cuando ponemos porcentaje en width, cuando nosotros lo hacemos así, vemos cómo sigue manteniendo su 30% y el segundo sigue manteniendo su lo que sería su 65%. Entonces ahí se adapta al porcentaje de esa forma. Si no le hubiera puesto estos de aquí y le hubiera puesto píxeles, entonces las dimensiones hubieran sido exactas. Por ejemplo, le hubiera dicho que sea unos 300 píxeles y abajo unos, lo voy a decir, similarmente puede ser 250 píxeles. Muy bien. Entonces, acá estaría este de 300 y esto de 250. Cuando lo hago grande, vemos que no se adapta. Entonces, si lo pongo auto, no vas a ver exactamente aquí, no vas a ver exactamente cómo tiene que adaptarse. Vemos de esta forma. Muy bien. Entonces, sin embargo, si manejo porcentajes, pues voy a tener la certidumbre de saber que se va a adaptar al ancho del viewport con esos porcentajes establecidos para cada una de las cajas. No solamente utilizamos lo que sería acá el width, esto lo voy a dejar así, esto también y esto así. Muy bien. En cuanto al rojo, por ejemplo, así también lo puedo dejar. No solamente establecemos el ancho, sino también el alto. Y funciona de manera similar. Si yo le digo alto, así high, y le digo 300 píxeles, vengo, actualizo y aquí tendríamos 300 píxeles. Si lo pongo 200, muy bien, el alto es 200, pero el contenido se está desbordando y siempre nosotros decidimos el contenido que se está desbordando. Acá con el overflow le decimos qué deseamos hacer. Podríamos esconderlo y ahora desaparece. Podríamos decir que tenga un scroll para que se siga viendo y vemos que en la parte derecha ya tendría su scroll para el elemento que sea escondido. Entonces aquí el alto es de 200 píxeles, el rojo, este de aquí. También al igual que hemos hecho con el ancho, el width, igualmente puedo decir el mínimo sería acá 200 píxeles. Lo demás que me respete acá, ¿sí? E incluso en el overflow utilizamos algo que se va a adaptar automáticamente y decimos acá visible o auto. Entonces, también en auto, cuando necesitamos va a aparecer el scroll y cuando no necesitamos vemos que desaparece. Entonces no lo voy a cambiar el código, veamos muy bien. Voy a decir acá el mínimo 200 píxeles. Entonces cuando voy bajando se va haciendo más pequeño, así. Y en algunos casos acá no se está notando. Y este elemento de aquí, si se fuerza con el recorrido de estos otros elementos, pues el mínimo alto va a ser 200 píxeles, al igual que el ancho. Y me va a aparecer forzosamente un scroll acá porque he puesto el overflow auto. Me va a aparecer un scroll.
El máximo también a medida que nosotros vayamos a mover esto. Pero en este caso no estás aquí dando efecto porque lo que resulta es que cuando nosotros hacemos el scroll vertical, entonces esto se va escondiendo automáticamente, pero en algún momento estos elementos de la parte de abajo se van a ir recorriendo. En algún caso es ahí donde va a tener efecto este mínimo. Entonces también ponemos máximo, así igual que el ancho. El height también igualito que el ancho, que el width, se va a ir adaptando en algunos casos, en algunos navegadores o en algunas circunstancias cuando los objetos de abajo también se mueven.